Y después nos dan un vaso de agua por si nos seca la garganta, que sigamos hablando y hablando. Y se vuelve peor todavía. ¿Sabes por qué nos reímos? Porque es verdad, lo hacemos. Y sabes, a mí me deja perplejo, me gusta. No sé, como que me hace querer más al profeta. Cuando Dios le hace una pregunta y le dicen: a ver, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe lo que el Señor estaba haciendo? Porque acá lo vemos como una historia. Pero ¿cuántas veces Dios no ha hecho eso conmigo y contigo? ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Está diciendo: ¿qué tú piensas de esta situación que está pasando? Ahora, nosotros a veces nos volvemos un poco religiosos. Y nos aprendemos el lingo cristiano. ¿Sabe lo que es el lingo? El idioma cristiano. Y comenzamos diciendo: sí, Señor, tú todo lo puedes, todo es posible, tú eres quien lo hace, tú eres grande, y gloria a Dios, y al final veré la victoria, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo eso es bíblico. Pero no estamos, ¿qué? Meditando y pensando, porque la pregunta es para que pensemos, y hay un propósito en ello. Hay un propósito, porque cuando tú te detienes no a preocuparte por el problema, no, sino a meditar en la situación en que tú estás, una de las primeras cosas que suceden es tú empiezas a aprender cosas de ti mismo que quizás no conocías. Porque casi siempre, fíjate, cuando nosotros tenemos un problema familiar, realmente ese problema comenzó por algún lado. El problema no se hizo solo. Que pueden haber algunas circunstancias, sí, todo es posible, y por estadística siempre se dice que nunca digas nunca y demás. Puede haber sucedido por otra cosa, pero la mayoría de las veces los problemas comienzan por situaciones en casa, situaciones sin atender, situaciones sin uno meditar y pensar en lo que está sucediendo y dejarlo correr hasta que un día ese auto ya no puede más y hay un problema en la casa. Pero siempre yo veo la misma reacción, no importa la cultura, no importa el idioma. Usted sabe, a veces yo me río entre más yo viajo por los países, porque nosotros tenemos unos conceptos en nuestras mentes de lo que son otras personas en otras nacionalidades. Pero el ser humano al final del día es el mismo en cualquier lugar del mundo. Y tiene las mismas necesidades y las mismas reacciones. Yo escucho a un latino a veces decir de otro latino, es que yo no soporto estar con estos latinos, porque estos latinos son demasiado escandalosos. Yo me encontraba en Alemania y voy a un cine en Alemania y me siento entre alemanes. Y vienen detrás de mí, se siente una fila entera de hombres, no jóvenes, ya de 30 para arriba, se sientan en la parte de detrás de mí, en el cine, y estaban haciendo más bulla y más escándalo que si hubiese estado en un cine de Buenos Aires o en un cine de Santiago de Chile. No importa, porque se estaban comportando igual que se comporta cualquier ser humano en cualquier sitio. Pero la gente siempre dice: no, porque los alemanes son tan formales y tienen tanto respeto y son tan callados. Sí los hay, pero también los hay en Buenos Aires, y también los hay en Chile, y también o sea, no es solamente ellos. Pero nosotros tendemos a generalizar. ¿Por qué la Biblia es una palabra universal para todo ser humano? Porque todo ser humano tiene la misma necesidad. Y cuando tú no te detienes a pensar o a meditar en lo que está sucediendo en tu vida, no a preocuparte a cómo lo vas a solucionar, ahí está el error. Porque tú no tienes el poder para solucionarlo, pero tú tienes el poder para meditar. Empiezas a aprender que el error no es necesariamente del otro.
Porque la reacción que yo veo en todo lugar es que cuando alguien hace algo, lo primero que se hace es apuntar el dedo al otro. Esto comenzó porque ella dijo esto. Esto comenzó porque él dijo aquello. O él hizo esto. Rara vez una persona se detiene y dice, yo tengo culpa en esto. Y rara vez la persona dice específicamente cuál es su culpa. Dios toma al profeta y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe lo que le está diciendo? Aquí hay el problema máximo. Aquí hay muerte. ¿Tendrá solución este problema? Ezequiel cae en conciencia, se da cuenta de la gravedad y se da cuenta de su impotencia y reconoce que solo Dios puede hacer algo así. Y por eso le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué tú lo sabes? Porque hubo un reconocimiento en él. Pero mira el próximo versículo. Le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, observa lo que aquí está sucediendo. Dios le está dando instrucciones, pero no son palabras mágicas. Lo que está diciendo es, primero tú tienes que reconocer la situación donde tú estás. Eso es lo primero. O sea, si hay algo que yo te pido que tú te recuerdes, o que le pides al Espíritu de Dios que grabe en tu corazón, la próxima vez en que tú te encuentres en un problema, es observa el problema, no trates inmediatamente de tener una respuesta y una solución, porque lo puedes dañar en lugar de hacerlo mejor. Hay personas que llegan a un accidente y ven a un hombre, una mujer tirado en el piso, herido, y lo primero que quieren hacer es moverlo. Y si tú te pones a moverlo sin saber el daño que tiene esa persona, le puedes hacer más daño que como lo encontraste. Nosotros, y en especial los varones, los hombres, queremos tener una respuesta todo el tiempo a todo. Y queremos, algo que yo aprendí cuando empecé a dar consejería, yo no entendía lo que era una consejería basado en Dios, en Cristo. Y las personas venían y me empezaban a traer el problema y yo creía que yo tenía que darle como la respuesta. Venir y decirle, esto es lo que tienes que hacer. 1, 2 y 3 y así lo resuelves y ya, y vamos al próximo paso. Uy, qué bueno, qué sabiduría. El próximo. I was so wrong in so many ways. Estaba tan equivocado de tantas maneras. Y después cuando estaba estudiando la maestría en divinidad, nos enseñaban consejería cristiana. ¿Y crees tú que nos enseñaron la manera correcta de consejería cristiana? No, o sea, todo era que tú le dijeras a la persona, sí, ¿y qué tú piensas de eso? ¿Y qué tú crees de eso? ¿Y qué? O sea, que la persona se aconsejara a sí misma. Tampoco. Si por eso es que vino a verme, porque ella misma ni siquiera no puede entender dónde está. Pero ¿sabes lo que yo aprendí con el tiempo y con errores? Que cuando tú estás dando una consejería, tú debes de escuchar, hablar poco, y cuando hables, esto es lo que te hace, un oído en lo que la persona te está diciendo, un oído en lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Y cuando vayas a hablar, lo haces con cuidado, con temor y temblor de que lo que tú hables no sea tu opinión, sino que sea el consejo que le agrada a Dios.
Profetiza de acuerdo a lo que Dios te deja sentir. Pero hay personas también, y cuidado con esto, que creen que es seguir un dogma. ¿Sabes? La iglesia enseña dogma. Dogma es la doctrina de la iglesia, enseña el dogma. O el dogma es esto y es esto. Y esto es lo que yo estoy supuesto a repetir, porque esto es lo que yo he escuchado antes. Y cada vida es un mundo para Dios. Cada persona es individual. Esto no es de que yo voy ahora a JCPenney y me compro la talla 40 y me sirve porque ya vino prehecha. No. Dios tiene una medida especial y específica con cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando tú vas a abrir tu boca para dar un consejo, para animar a esa persona, para hablarle a esa persona, ese consejo tiene que ser tailor-made, o sea, hecho a la medida por Dios para esa persona. Y ese consejo tiene que venir de Dios. Pero hay muchas personas que aconsejan de acuerdo a su propio yo. Y dice, esto es lo que yo haría en tu caso. Ok, ya estás mal. Porque esa persona no eres tú. Y lo que funcionaría para ti no va a funcionar necesariamente para esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que oír esa palabra como está diciendo, dile esto. Ahora, no es que Dios te va a hablar palabra por palabra lo que tú tienes que decir, pero aquella persona que está buscando decirle al otro lo que es bien para su vida y no necesariamente lo que yo quiero que esa persona haga de acuerdo a mí, o para yo manipularlo, o para yo tenerlo, o para que el crédito se me dé a mí, vas a escucharlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en tu corazón, porque el Espíritu de Dios vive en ti, porque el Espíritu de Dios intercede por ti con gemidos indecibles, y el Señor te va a mostrar, y el Señor te va a dar esa palabra. Y sabes, a veces no es la abundancia de palabras, ni la elocuencia de palabras, a veces es la sinceridad como vienen esas palabras. Gloria al Señor, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando tú dices una palabra y yo la escucho de ti y yo puedo percibir en mi espíritu que tú realmente no estás buscando nada para ti, que lo que tú me estás diciendo, aparte de que no estás buscando nada para ti, me lo estás diciendo porque quieres ver mi bien con sinceridad. Y aparte de eso y sobre todo, es algo que yo siento que Dios le agrada a Dios. Yo voy a recibir esa palabra. Esa palabra me va a edificar. Ve, lo que sucede, hermanos, es que nosotros pensamos que como Hollywood puede engañar a todo el mundo. Nosotros creemos que nosotros podemos decir una cosa con nuestra boca, sentir otra en nuestro interior y que la persona va a recibirlo como que es verdad. Y el que lo va a recibir como que es verdad es uno que lo está recibiendo en su mente, pero en su espíritu lo va a sentir, se va a dar cuenta. Porque no es necesario hablar uno con los gestos, con las acciones o aún con lo que no se dice. Uno se da cuenta que hay otra agenda ahí en el corazón. Y cuando uno va a recibir un consejo, uno quiere recibirlo y uno necesita recibirlo para que edifique, no para que traiga más problemas. ¿Sabes? Aquí están estos huesos. Y ahora el profeta tiene una tarea. Pero ese profeta sabe que no importa cuánto él grite, esos huesos se quedan secos, porque él los vio. Y habría que ser demasiado ignorante para ver unos huesos recontra secos, porque eso es lo que quiere decir secos en gran manera, y pensar que uno tiene poder para hacer algo. Sin embargo, sí hay un papel importantísimo que este profeta tiene que hacer. Dios quiere que él sea el que le hable. Ahora, en la prédica del viernes también se nos decía de Lázaro y Lázaro salió afuera atado y el Señor no lo desató. Le dijo a sus discípulos que lo desataran. Pero ¿por qué estamos hablando esto? Porque
es indispensable en el plan de Dios tomar a un hombre pecador, levantarlo y usarlo para traer ayuda a otro hombre pecador. Y tú dirás, ¿y por qué no envía un ángel? Ya estás preguntando demasiado. Y yo no me voy a poder aquí a darle respuesta a todo. Y tú dirás, pero tiene que ser la persona muy limpia y muy santa y muy pura para poder hacer algo así. Estás tratando de elaborar mucho. Por eso es que cuando una persona viene a predicar, nosotros estamos mirando sus credenciales. A ver, ¿cómo está su vida para que él me predique? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Acaso el que va a levantar a esos huesos es el profeta? No. Pero ¿sabes lo que sucede? Que como Dios quiere usar al profeta, porque Dios tiene planes con el profeta y propósito con el profeta, y está trabajando en la vida personal del profeta y le está enseñando cosas al profeta que él necesita para él mismo. Nosotros entonces, en lugar de solamente recibir el mensaje que es la bendición, también queremos ver qué tiene que ver él con el profeta. Y es algo que vemos en toda la Biblia. Sabes, Pedro es un personaje especial en la Biblia. Y muchos de nosotros nos podemos identificar con Pedro, ¿no? Yo creo que el 90% de los cubanos se pueden identificar con Pedro. Pedro era de ese tipo de persona que siempre tenía que tener una respuesta y una palabra, y siempre era el primero en la fila, y siempre tenía ese ímpetu. Y Dios le gustó eso, pero eso le causó tantos problemas a Pedro. Dios, nuestro Señor Jesús, viene y le trae revelación a Pedro. Y le está hablando a Pedro de cómo van a ser sus días finales y le está hablando y le está dando una palabra que él necesita recibir. ¿Tú crees que Pedro al final de la conversación se voltea y dice: gloria a Dios, gracias Señor, me has hablado, me siento fortalecido? No. ¿Sabes cuál fue la reacción de Pedro? Pedro se viró y miró para donde estaba Juan y le dice: ¿y este? ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia, Señor! Me estás dando un mensaje tan bueno. O sea, me estás dando una revelación tan grande, mejor dicho. Me estás hablando de corazón a corazón. Me estás hablando en el espíritu. Me estás mostrando cosas grandes. ¿Y qué hago yo? Preocuparme por el chisme de lo que le va a pasar al otro. Y después nos preguntamos por qué el Señor no puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Porque cuando no estamos en contienda, estamos buscando la contienda. Y si no, se nos está yendo el tren de nuestra revelación por estar preocupado por la revelación del otro. En el caminar con Dios, esto es tan personal, que fíjate que la Biblia dice que estarán dos en una cama, queriendo decir esposos. Que en cuanto a la carne es una unión, que más unión de ahí es difícil de encontrar. Y sin embargo, dice, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Yo tengo que preocuparme, antes de preocuparme de cualquier otra vida, yo tengo que preocuparme de mi vida y mi relación con Dios. Aún antes de preocuparme de la vida de mis hijos, de mi familia, de la iglesia que pastoreo, de la congregación, antes de todo, tengo que preocuparme de mi relación con Dios.